invitamos aquí a esta sala de redacción de Consejo de Redacción a Ana María Gómez Montes. Ella es la presidenta ejecutiva de Asoleche, porque así como el gremio cafetero está haciendo ese auxilio, pidiendo ese llamado para que el gobierno pues preste atención a lo que pasa con el sector, el gremio lechero también. Bienvenida, Ana María. Buenos días. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por recibirme. No, pues el gusto es para nosotros porque, como ya lo veníamos advirtiendo, hoy estamos entendiendo lo que está pasando con dos sectores fundamentales para la economía colombiana. Ya revisamos la situación cafetera, que se van a paro justamente este próximo miércoles algunos de los caficultores del país, y el gremio lechero también está haciendo ese SOS, ese llamado ante muchas situaciones. Una de ellas es el consumo lácteo en el país, que ha disminuido, y mucho más. Para que usted nos explique, pues aquí está, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, efectivamente, el gran desafío del sector lechero en este momento, y diría yo que de la mayoría de los sectores del agro, es justamente esa baja del consumo. En el sector lechero, en el año 2022, vimos una disminución del consumo del 9% y en el 2023 del 6%. Y esto realmente impacta mucho toda la cadena, y ese es un mensaje que es importante. Entender que el consumo, que digamos es la parte final de la cadena, pues impacta de ahí para atrás, impacta desde el productor primario, nuestros ganaderos, impacta la industria, impacta las cadenas de comercialización y pues finalmente al consumidor. Sí, Ana María, ¿qué explicación hay para todo esto? Básicamente la gente, el costo de vida tiene un impacto sobre la compra de este tipo de productos, o también tiene que ver con esas dietas o con la cultura de alimentación de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una pregunta muy interesante porque realmente es un tema multifactorial. Lo primero sí es, y hay que decirlo, es un tema de capacidad adquisitiva de nuestro consumidor, tema del impacto de la inflación, y que cada vez más el gasto en hogares va bajando. De hecho, la empresa Radar, para el año pasado, y particularmente en el tema, digamos, de lácteos y sus derivados, registró caídas importantes que no se han podido recuperar. Entonces, primer factor es ese. Segundo, y es importante, el año pasado, con el fenómeno del Niño, la industria se abasteció pensando que iba a ser un fenómeno del Niño mucho más fuerte del que fue. Entonces, en realidad estamos hablando de que en este momento la industria tiene unos stocks importantes de productos, y que a pesar de que se hacen campañas pues para el consumo, pues no se han logrado mover. Estamos hablando más o menos de 200 millones de litros al día de inventario, que es un inventario muy importante. Finalmente, este año también, y con esto pues lo hablaban ustedes al principio, hace un ratico del noticiero, el tema del fenómeno del Niño, la imprevisibilidad de esos fenómenos hace que sea difícil pues pensar y proyectar en cómo manejar inventarios. Y muy importante, como lo decía, el tema de unas campañas de desinformación, el tema de que ya no se toma leche, está el tema de las leches vegetales. Todos esos productos tienen unas características, pero nada reemplaza la importancia de la leche en el desarrollo humano, particularmente en los niños. Les doy un dato solamente para que tengamos una idea. Un vaso de 250 mililitros de leche al día para un niño significa cerca del 50% de su requerimiento proteico. Entonces, es muy importante que se puedan balancear estas modas y estas tendencias frente a la necesidad de consumir productos lácteos en una dieta sana. Claro que sí, conocer realmente el producto y el beneficio, y para el tipo de población al que va dirigido. Ana María, hablemos un poco de las cifras y de la sobreproducción de leche, porque tengo aquí que de 7.414 millones de litros estarían comprando formalmente el 40% de esta cantidad, quiere decir 3.283 millones de litros. Y esa compra formal, es decir, se le paga a los productores por cada litro de leche un valor. En ese valor me encontré como un contraste. Asoleche dice que se paga al productor 1.821 pesos por cada litro, más una bonificación que ustedes dicen también, ya nos va a explicar un poco sobre esa bonificación, llegando a 2.082 pesos por cada litro. Mirando el contraste también de lo que opina Fedegan respecto al mismo tema, dice que se paga 1.200 pesos por cada litro al productor. ¿Qué hay de cierto en estas cifras y en esta oposición también de la información? Porque si bien ustedes hablan de un litro por encima de los 2.000 pesos, Fedegan habla de un litro por los 1.200 pesos. Gracias por esa oportunidad. Yo creo que es una pregunta muy importante y muy buena oportunidad para aclarar qué es lo que pasa. Es importantísimo entender que en este país, de la producción total de leche, solamente el 45% es formal, el otro 45% es informal, y más o menos el 10%
se produce por las unidades de producción para consumo propio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese 45% formal tiene un precio regulado. En Colombia el precio de la leche está regulado y el gobierno fija esa cifra que nos dabas de 1.821 más o menos para este año, es el precio mínimo que se debe pagar por litro de leche, ¿sí? La industria formal paga unas bonificaciones que se otorgan a los productores dependiendo de las calidades de la leche, contenidos de proteína, de grasa, un número de bacterias, es decir, se premia, ¿sí? O se bonifica, porque en realidad esa es la palabra, y subimos hasta los 2.082 pesos más o menos. No es ni siquiera que haya una oposición con las cifras que nos da Fedegan. Fedegan lo que hace es tomar un total de producción del país, ¿cierto? Entonces seguramente... Como un promedio. Como un promedio del total, pero estamos hablando también del informal. Es que ese es el tema y esa es la gran oportunidad para el sector lechero en Colombia, formalizarse, porque de ahí vamos a tener una muchísima más alta productividad y una mucho mejor competitividad. Esa es la diferencia. Eso es lo que explica la diferencia. Sí. Pero a propósito de esto, Sebastián, para que ese tema nos quede concluido, lo que dice el presidente ejecutivo de Fedegan es que es un tema de justicia en los precios, porque mientras en algunas regiones donde se tiene la posibilidad mayor de esa formalización, hay en otras regiones donde no se cuenta con esa oportunidad. De lo que habla es de una situación de injusticia frente a los costos y el esfuerzo del ganadero. Eso no se desconoce. Para nada, y de hecho, insisto, en el sector que está formalizado, por ejemplo, este año es más o menos por encima del 14%. Hay un dato que es bien importante: en los últimos 3 años, la industria pagó un acumulado de un 90% más al precio al productor sobre el precio mínimo que fija el gobierno. Pero sin duda, las opiniones del doctor Laforí son muy ciertas, es decir, la gran oportunidad en Colombia es podernos formalizar. Y esto se da, y claro, al final del día resulta siendo una injusticia, pero esto se da por muchísimos factores macroeconómicos, un tema de infraestructura, como hace un pequeño productor en una región alejada para transportar su cantina o sus 2 cantinas de leche, ¿sí? Y manteniendo unos estándares de calidad importantes. Es así. Ana María, la invitamos para que conozcamos qué está pasando en el territorio. Acá nos encanta poder estar con la gente y por eso nos vamos a conectar de inmediato con Milton Arbeláez. Él está desde el municipio de Santa Rosa de Osos, esto es norte del departamento de Antioquia. ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los productores de leche? Bueno, Milton, muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cuál es la situación? Compañeros, Adelante, muy buenos días. Así es, precisamente yo me encuentro a esta hora de la mañana en una finca ganadera del municipio de Santa Rosa de Osos. Se habla que solo en esta localidad pueden haber más de 2.700 hatos ganaderos, pero en todo el norte antioqueño pueden existir alrededor de 5.700 hatos. ¿Cuál es la preocupación? Básicamente son 2, y es que se sigue promediando la leche, es decir, las empresas procesadoras de leche están recibiendo menos litros diarios y esto afecta toda esta industria. Durante más de medio siglo, la industria ganadera ha sido un pilar fundamental en la región norte, destacándose como una de las principales proveedoras de leche y sus derivados en toda Colombia. Con una producción diaria que supera los 3 millones de litros, ha luchado diversas crisis a lo largo del tiempo. Sin embargo, actualmente se enfrenta a nuevos desafíos que ponen a aprietos su estabilidad. Y de un momento a otro apareció una enlechada en pleno verano. Entonces, la suposición que hacemos algunos ganaderos es que se importó leche por el precio del dólar y por superávit a nivel internacional de leche en polvo. Pasamos de un momento de bonanza a un momento de crisis. Y es que el panorama es que las procesadoras de leche están disminuyendo la cantidad de litros de leche que compran diariamente. Es de anotar que le están dejando del 10 al 30% de leche a los productores en las fincas. Es un llamado urgente al gobierno nacional y a la industria para un subsidio a los productores, o si no la economía se nos viene a pique. Los ganaderos advierten sobre otra problemática inminente: la eliminación de aranceles para la importación de leche de algunos países que forman parte de tratados de libre comercio con el nuestro. Esta situación se agrava dado que los campesinos carecen de subsidios significativos para la producción por parte del gobierno, como sí ocurre en otras naciones más industrializadas. No sabemos contra quién vamos a competir. No sabemos cuánto les cuesta un litro de leche, cómo es el manejo de la mano de obra, de la alimentación de nuestros competidores. Este gremio también solicita una mayor inversión en el mantenimiento de vías rurales, ya que en muchos casos se encuentran en condiciones muy deficientes para permitir el transporte de su producción.
Este es entonces el panorama lechero en este norte del departamento. Continúen ustedes con más de Consejo de Reacción. Muy buenos días. Milton, muchas gracias por madrugar con nosotros desde el norte de Antioquia, por mostrarnos esa situación en esta región tan importante en la producción de leche para el departamento. Y continuamos aquí justamente con Ana María de Azoleche para hablar de otro asunto que le preocupa al gremio y es el lactosuero, la importación de este elemento que muchas veces termina siendo el que reemplaza la leche en polvo que se produce aquí en territorio nacional y que eso también sacude y afecta la producción colombiana. Así es. Y muchas gracias por la pregunta. Entender el lactosuero es un tema importante. Hemos visto recientemente algunas notas de prensa, algunos escándalos, algunos temas, noticias importantes respecto del lactosuero. Lo primero es entender qué es el lactosuero. El lactosuero es un producto del procesamiento de la leche. Yo creo que todos los que hemos estado acá, que hemos estado en finca, especialmente en el norte de Antioquia, que déjenme decirle, Antioquia es el que pone el 40% del acopio formal de leche de este país y eso es el departamento más importante con mayor producción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a la leche se le pone un cuajo para producir quesos, para producir cuajadas, en fin, ustedes han visto, digamos, este líquido, esta agüita que sale, ese es el lactosuero. El lactosuero no es perjudicial para la salud para nada y eso es un tema muy importante. El lactosuero de hecho tiene unas calidades nutricionales proteicas no iguales a las de la leche, pero que es importante. El lactosuero de hecho es una materia prima de la industria alimenticia, en galletería, en chocolatería, en fin, tiene muchísimos usos. De hecho, los deportistas, estos polvos en proteína que usan los deportistas para recuperarse masa muscular, están hechos a base de lactosuero. Dicho esto, ¿qué es lo que es importante entender? ¿Sí? Que lo que se presenta aquí es un tema de potencial engaño al consumidor. Uno no debería vender o llamar un líquido leche cuando lo que está vendiendo es una bebida láctea. La leche tiene unas composiciones nutricionales y unos porcentajes perfectamente definidos en la ley. Eso es lo que ocurre con el lactosuero. Entonces, aquí el tema es de una total transparencia, ¿sí? Y que no haya estas, digamos, actividades que tienden a engañar al consumidor vendiendo leche cuando no es leche, es un producto lácteo. Ana María, quiero compartirle a usted, a todos nuestros televidentes, también Sebastián y Linda, algunos comentarios que se producen en redes sociales en torno a este tema de conversación para que usted nos ayude también a esclarecer un poco las dudas de nuestros televidentes, que son uno de nuestros propósitos más importantes de este programa, es poderles aclarar dudas a nuestros televidentes y que ellos participen también de estas conversaciones. Entonces dice Héctor Herrera Berrío, el sector lechero lo está matando, es que las empresas pagan la leche a 2.000 y la cobran al consumidor a 4.000, incluso más cara. Rey Bolívar dice, la leche subió en un momento hasta las nubes y jamás volvió a bajar. La gente no tiene para comprar la misma cantidad que antes compraba. Y Luz Dari Londoño dice, mala información, hay bonanza y no la recogen. Con respecto a eso, ¿qué le podemos decir en términos de precios y del control y en términos de la bonanza que no es recogida? Me imagino que tiene que ver un poco con la formalización y lo que mencionábamos hace unos minutos. ¿Qué les podemos responder, Ana María, a nuestros televidentes? Muchas gracias también por esa pregunta. Es muy importante entender que esto es un fenómeno que afecta a toda la cadena láctea transversalmente. Es difícil hacer un análisis solamente en la industria o solamente en el productor. Como hablábamos, hay una sobreoferta y tenemos unos inventarios altos. Hay un tema que es bien importante que comentemos y es el siguiente. Yo les decía que durante los últimos 3 años el aumento de precios al ganadero, es decir, la industria comprando al ganadero, tuvo un aumento acumulado de más del 90%. La industria nunca trasladó, nunca, este aumento total al precio final, al consumidor, nunca, porque no se trata de eso. Se han hecho esfuerzos importantísimos como promociones, ofertas, campañas, sin embargo, el consumo no ha repuntado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que la industria está teniendo unos inventarios muy altos, estamos hablando más o menos de 23 días de inventarios y es difícil rotar esos inventarios y que la gente consuma más. Insisto en un tema, esto es un desafío que requiere una solución integral y una solución integral es todo el tema económico, la capacidad adquisitiva del consumidor, es un tema de infraestructura para poder transportar en vías, es un tema de campañas de consumo para que se jale ese consumo, ese importante consumo por la importancia nutricional para que se puedan rotar estos inventarios. Bueno, Ana María, los
distribuidores de leche aquí en la ciudad de Medellín también están muy preocupados, básicamente mirando cómo buscan estrategias para poder mantener un precio y que los usuarios o los clientes puedan mantener esa compra. Yosimar Bustamante salió a la calle para consultar precisamente qué es lo que está pasando, cómo se está comportando el precio de la leche en la ciudad de Medellín y qué están haciendo los comerciantes. Yosimar, nuevamente buenos días, ¿y qué le dice la gente? Sebastián, buenos días para usted, para nuestra invitada y por supuesto para los televidentes que a esta hora continúan allí conectados y en sintonía con el Consejo de Redacción. Estamos en este momento en la Plaza Minorista José María Villa, donde también hay un centro de acopio y distribución de leche y de sus derivados. Pero para conocer un poco cómo se está moviendo el tema de la leche y sus derivados, saludamos a uno de esos comerciantes aquí en la Plaza Minorista. Bienvenido al Consejo de Redacción. ¿Y cómo han visto ustedes el precio en este momento de la leche? Pues en este momento la leche está estable. Ha tenido el precio normal, pero en este momento por la cuestión del verano se ha disminuido un poquito la venta de la leche, pero en cuestión de los lácteos, así crema de leche y eso, se han incrementado por la falta de la leche. Y los componentes que lleva la crema de leche, los quesos, las mantequillas y los yogures. En este caso, en cuanto a los derivados, ustedes han notado un incremento, pero ¿cómo está la demanda del consumidor en este momento? La demanda en este momento está lenta, porque de todas formas influye mucho el precio, que los precios siempre han subido. En cuestión de la canasta familiar, ha subido mucho la demanda para la gente que venía con la plata, que venía primero, ya no alcanzan a comprar lo que ellos compraban primero. Muchísimas gracias, muy amable. Seguimos en este Consejo de Redacción. Esa era una de las distribuidoras, pero vamos ahora a una donde se distribuye los derivados de la leche, donde hay cuajadas, hay queso industrial. Ustedes pueden ver también en pantalla cómo hay, en este caso, el queso, que es muy apetecido, digamos, por algunos habitantes costeños aquí en la ciudad de Medellín, pero saludamos a otra de las distribuidoras. Bienvenida al Consejo de Redacción. ¿Y cómo han visto ustedes el aumento, o si se ha dado el aumento de los derivados de la leche aquí en esta distribuidora? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, los productos lácteos que tenemos empacados no han faltado, pero se han subido un poco de precio. El queso ha subido bastantico y la cuajada. Se han visto afectados un poquito en el precio. Pero estamos bien, no hay desabastecimiento y ahí vamos, pero se han subido. En el tema de la demanda, ¿cómo están ustedes como distribuidora? Bueno, ha estado, la demanda ha estado mermadita, sí, ha estado mermadita y no se sabe si es por el costo, pero sí. Muy amable, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Consejo de Redacción. Vamos a aprovechar de pronto en este momento uno de los clientes que está acá. Hola, buenos días, bienvenido en directo para el Consejo de Redacción. Usted se encuentra comprando uno de los derivados, el queso, que es muy apetecido aquí en la ciudad de Medellín. ¿Ha aumentado el precio? ¿Cómo ven ustedes este momento el precio del queso? Bueno, buenos días. En el momento, digamos, eso semanal está muy variando los precios, o sea, está oscilando siempre entre unos 20.000 a unos 25.000 pesos, siempre el kilo, ha estado pues en los últimos meses, pero hoy averigüé y está a 23.000, o sea que estaba el precio como está pues estable dentro de lo que ha venido comportándose pues en el mercado. Muy amable, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros allí en el Consejo de Redacción. Sebastián, escuchamos entonces la pregunta a esta hora desde acá, desde la plaza. Sí, quisiera que le trasladara a todas las personas que están ahí, a quien pueda entrevistar, por qué están reemplazando. Es decir, si no pueden comprar la leche o los productos derivados de la leche, ¿por qué están reemplazando en productos especialmente para la canasta familiar? ¿Qué le están dando entonces, por ejemplo, a los niños en casa?
Claro que sí, Sebastián, y para hablar un poco de eso, saludamos a esta hora a Julio, que también es una de las personas que distribuye. En el caso del costo de los derivados, si la persona no puede llevar la leche porque ha aumentado, ¿qué les ofrecen ustedes como distribuidora a estas personas para que puedan tenerle el lácteo dentro de la canasta familiar? Bueno, básicamente el tema de la leche es básico para la casa, hace parte de la cadena normal. Para reemplazar la leche, en este caso, serían jugos naturales o el exceso, la aguapanela tradicional que se usa todavía en Medellín y en Antioquia. Pero yo pienso que realmente el costo significativo de leche no ha aumentado tanto. De pronto los derivados un poco en este caso, pero para la plaza sobre todo ha habido abastecimiento. Yo creo que ha estado como normal la situación. Lo que pasa es que el tema de los lácteos para la cadena alimenticia es fundamental y básico. Julio, en el caso específico de esta temporada de sequía que se ha venido presentando en los últimos meses, ¿eso a ustedes también los afectó o creen que esto no tiene injerencia dentro de los precios al cliente final? Yo considero que no, porque de todas maneras ha habido leche, ha habido suministro, que se escasea por momentos, sí, pero como tal, yo creo que ha habido el abastecimiento normal para la época. Creíamos que con la temporada tan fuerte de verano iba a estar más complicado, pero yo considero que ha estado en el tema de las generales normal. Que sube o que fluctúe, pues es normal en este tema de la temporada y el tema de la economía. Claro que sí, muy amable, gracias por estar aquí en los micrófonos del Consejo de Redacción. Nosotros continuamos desde la calle, conociendo de primera mano del cliente final, del distribuidor, cómo ha sido y cómo es el panorama en este momento. Simar, muchísimas gracias por ese contexto tan amplio también de las personas, el ciudadano de a pie, el que compra todos los días leche y sus derivados. Pues aquí estamos desarrollando un poco más ese tema en Consejo de Redacción y nos acompaña Ana María Gómez, presidenta ejecutiva de Asoleche. Ana María, pues sigamos un poco ampliando el contexto y el detalle de lo que ya bien Yosimar también nos ampliaba, y es el tema de los derivados. Hay otras opciones también que se pueden producir con la leche. Ya hablábamos también de este porcentaje del 40% de leche que se compra de manera formal, hay un 60% que queda. ¿Qué pasa con ese 60%? Esa leche se pierde, se produce y se convierte en otros productos. ¿Y qué pasa también con la que se vence en las tiendas y en las cadenas de abastecimiento? De acuerdo, pues justamente el tema de la informalidad, y es más o menos el 45% es formal, el 45% informal, es difícil porque no hay datos. Sin embargo, los estudios y obviamente lo que se mira y la información que se recoge, mucha de la gente lo que hace es, al no tener acceso a una cadena de frío, al estar formalizados, al poder vender su producto, la leche cruda, a una industria formal, lo que hacen es añadir cuajos o procesar la leche para producir quesos que tienen una vida útil mucho más larga. Eso es lo que uno ve y que nos gusta tanto además a los colombianos en las carreteras. De allí hay orígenes de quesos tan importantes como por ejemplo el quesito antioqueño, el queso costeño, las cuajadas que uno ve, los quesillos. Entonces la gente lo que hace es eso, el pequeño productor lo que hace es eso. Sin embargo, naturalmente allí hay todavía mucha oportunidad de formalización para mejorar sus márgenes, ¿sí? Porque estos son ventas, digamos, pequeñas, son ventas artesanales, muy marginales, exactamente, pero es lo que pueden hacer porque no hay una estructura, digamos, formalizada e industrializada. Entonces eso es lo primero. Respecto del fenómeno de botar la leche, muchas veces el productor se ve abocado a esto, y esto no es un tema de que la industria no quiera comprársela, sino que al no haber, insisto, una formalización, una industrialización, esas leches al pasar mucho tiempo fuera de frío, pues ya no tienen las calidades para ser producidas por una, digamos, por una industria formal que está regulada y que, por cierto, Colombia tiene muy buena calidad los productos. Digamos, por una industria formal que está regulada y que, por cierto, Colombia tiene muy buena calidad los productos. ¿Qué tan común es la...? Que se bote la leche, que tenga que llegar hasta Depende, y ese es que por eso insisto en que el tema del fenómeno de la leche, cuando hay lo que llamamos en el sector lácteo las enlechadas, normalmente obedece a temas climatológicos. Cuando está lloviendo mucho, hay sobreproducción de pastos, hay sobreproducción, pues realmente pasan esas cosas, pero son fenómenos estacionales, si uno lo ve. Definitivamente quiero insistir, la solución aquí es una mirada transversal y soluciones integrales a toda la cadena, tanto para el productor como para la industria y finalmente para un mercado final, para ser competitivos, pensar incluso en poder exportar. Hoy en día Colombia tiene una balanza comercial negativa
en cuanto a la exportación de productos lácteos. Y esto ocurre, uno, primero porque no autoabastecemos todo nuestro consumo, ¿sí? Entonces nos vemos obligados a hacer algunas importaciones. Y dos, insisto, tema de formalización. Al no estar formalizado, al no cumplir con ciertas características de calidad, pues no es, digamos, materia prima que se pueda procesar a través de la industria. Ana María, y eso que usted nos menciona de la competitividad sería interesante analizarlo, porque no es lo mismo producir leche en Colombia que en otro país, es más costoso incluso aquí en Colombia. Hablemos un poco de esta situación y si ha llevado a que unidades productoras tengan que cerrar. Es así. Producir, por ejemplo, hablemos de la leche en polvo, que es la manera como se puede comerciar la leche con el exterior, con el comercio exterior, exportaciones e importaciones de leche en polvo. Realmente en Colombia es casi 3 veces más caro producir 1 litro de leche en polvo, pulverizarla, que en el exterior. Entonces, pues eso ya nos está hablando de una falta de competitividad muy importante y que es necesario que podamos superar para que seamos de nuevo competitivos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Ana María, y nosotros pues nos detallamos también y ampliamos todas las posiciones desde diferentes subregiones del departamento del sector lechero. Tenemos aquí la voz de un productor lechero del oriente del departamento desde La Unión. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Debido al bajo consumo de la leche, porque la gente ya no tiene esa capacidad adquisitiva de no solamente tomar leche, sino los derivados lácteos, el queso, mantequilla, yogur y todos los productos que salen de ahí. Eso ha generado una crisis. Álvaro Botero, él es productor de leche de La Unión. Estuvimos también con él, ya estábamos desde Santa Rosa de Osos con Milton Arbeláez, que nos amplió un poco, Yosimar Bustamante desde la Plaza Minorista. Álvaro Botero también tuvo con nosotros pues un espacio para ampliarnos un poco sobre el día a día de ellos como sector lechero. Escuchemos que también tiene otro pedacito de esa entrevista muy interesante que nos dio. A mediados del año pasado, que estábamos en una crisis de leche o había poquita producción de leche porque el dólar estaba caro, entonces las empresas empiezan a competir entre ellas y le compraban a uno la leche más cara, libre de flete y en fin. En este momento tienen el lactosuero, tienen abundancia de leche, ya van a empezar las lluvias que se pueden incrementar mucho más las ofertas o la producción. Entonces ya están abandonando rutas y sectores y productores donde le están poniendo topes a la producción, o días en que no le recogen, o rutas que son de poquita leche que no le están recogiendo. Miren ese testimonio de Álvaro Botero que decía justamente Ana María que muchas de esas rutas las han abandonado frente a este problema. Bueno, tienen ustedes un congreso ahorita a mitad de año, Congreso Internacional de esta Industria Láctea. Cuéntenos si ahí van a tratar estos temas, qué se espera en este encuentro, quiénes van a participar. Claro que sí. Este es un congreso que se realiza cada 2 años. Reunimos más o menos 1000 personas, entre ganaderos, industria, academia, gobierno. Y este año, por primera vez, quisimos hacer el congreso aquí en Antioquia, en Medellín. Va a ser el 5 y el 6 en Caja de Madera, en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Este es un congreso y el desafío que tuvimos para este año del congreso es justamente tener una integración total de la cadena láctea, que cada conferencia que demos logremos que se quede tanto el ganadero como el industrial, justamente para eso, para abordar el tema integralmente, el desafío integralmente. Lo dijeron todos los invitados, todas las personas entrevistadas, los productores, también nos decían en la Plaza Mayorista que aquí el tema es una caída de consumo. Entonces vamos a tener expertos, tanto nacionales como internacionales, que nos van a estar hablando de cómo incentivar el consumo, pero además nos van a hablar mucho de innovación, qué otros usos tiene la leche, qué otros nuevos productos se pueden dar justamente para atacar este problema de consumo. Insisto, el problema de consumo al final de la cadena es un efecto dominó que va hacia atrás y pues hace justamente que haya fenómenos como el que nos decía el señor Botero, de que a veces no se le recoge la leche y es por eso. Entonces a todos los invitamos muy cordialmente a este Congreso 5 y
6 de junio. Y una última notica, mañana vamos a estar en Entre Ríos, mañana vamos a reunirnos con los ganaderos del norte de Antioquia, insisto, Antioquia es el departamento que mejor y más leche produce, vamos a estar hablando con ellos para invitarlos al Congreso, pero además para analizar qué es lo que está pasando con el consumo y qué se puede hacer. Ana María Gómez, presidenta ejecutiva de Asoleches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción, por ayudarnos a entender de una forma más sencilla lo que está pasando con el sector productor de la leche, que es tan vital y tan importante para nuestra región. A ustedes muchísimas gracias, ha sido un honor y un gusto estar acá y aquí siempre estamos para conversar de este importante producto, leche y sus derivados.